Ministerios Ebenecer presenta hace una semana, ¿verdad? Hace una semana, amén, y bendigo a mi apóstol también, el apóstol de nuestra casa. Fíjense de que llegué hace un año. Yo vi por internet ahí la invitación que extendían para el Congreso, ¿verdad? Y entonces, yo también había andado buscando cobertura. Entonces, coberturas hay bastantes, pero también yo necesitaba la paternidad porque necesito ser engendrado, amén, y qué bendición haber conocido al pastor Rubén. Gracias, pastor, oye, por abrirse, por aperturarse hacia nosotros y poder tener esa coinonía que es importante. ¿Cuántos dicen amén? Así es que esta mañana hemos venido para recibir vida, amén. Venido para recibir vida. Quiero que cierres tus ojos ahí donde está. Vamos a orar por esta palabra. Padre Celestial, esta mañana te pido, Señor, que este Logos emane rema, se haga rema, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Te pido, Señor, que pongas pensamientos en mi mente, palabras en mi boca, Señor, que nos conduzcas por senderos, Señor, esta mañana. Que nos ayudes, Señor, porque necesitamos de ti. Hemos venido y necesitamos que nos influyas esa vida, Señor. Gracias esta mañana por todo lo que tú haces. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fíjense que la iglesia que estamos pastoreando, ahorita está en los discipulados. De hecho, no tenemos un lugar donde reunirnos. Alquilamos cada 3 semanas, cada 15 días, para poder reunir a los discipulados. Amén. Pero es toda una bendición. Ustedes me animan. Y yo estaba platicando con el pastor ahí, y él dice, pues más o menos me estaba contando la experiencia de ustedes. Amén. Y me anima, fíjense, saber que ustedes también comenzaron con discipulados y el Señor está añadiendo los que han de ser salvos. Esta mañana yo quiero compartir con usted algo que el Señor puso en mi corazón y es sobre el reinicio de la vida de luz. Un reinicio. Este año ha sido decretado el año del reinicio. Y entonces esta mañana que el Señor venga a nuestras vidas, amén, que venga con su palabra y que nos reinicie en lo que debemos de ser reiniciados. ¿Cuánto dicen amén? Hay una porción ahí que es Juan capítulo 1 y el versículo 4. Se lo voy a leer en esa versión que aparece ahí. Y dice, en él estaba la vida. Fíjense en eso. Y dice, y lo que fue hecho tenía vida en él. En él estaba la vida. Está hablando de el verbo. Gloria a Dios. En él, dice que en el verbo estaba la vida, y lo que fue hecho tenía vida en él. Y dice luego, y es aquí donde se me hizo rema esa palabra, y la vida, dice que era la luz. La vida era la luz. Entonces no pude evitar pensar en esa estirpe adánica, que eran seres de luz, seres lumínicos. Entonces en Adán y en toda esa raza, en sus venas, en su cuerpo, no circulaba sangre, sino que lo que circulaba era una luz. Pero dice la palabra del Señor que esa luz era vida. La vida que ellos tenían no era a manera de sangre, o lo que se conoce como nefesh, como la vida del alma, pues. No había sangre en ellos, lo que había era una luz. Pero dice, y me llama la atención unos versos antes, si usted tiene su Biblia ahí y me está siguiendo, unos versos antes dice que en el principio era el verbo. Está hablando del principio, y el verbo era con Dios. Dice que el verbo era Dios, y la vida era, dice, la luz. En otra versión, para irnos ampliando, dice, ella contenía vida. Mire qué precioso eso. Dice que ella contenía vida, o sea, la palabra, el verbo. Dice que ella contenía vida. Pero dice también que esa vida
era la luz del hombre. Entonces, en ese tiempo, en ese espacio tan precioso, en ese Edén, en esa dimensión, Él era la vida del hombre. Y fíjese de que dice Jeremías, Efesios capítulo 4, verso 17, en la Biblia de Jerusalén, dice, os digo pues esto, y os conjuro, dice en el Señor, que no viváis ya como viven los gentiles. Y habla de la vaciedad de la mente. Habla del tiempo donde la mente del hombre quedó vacía, porque la luz se fue. Si usted recuerda, Adán involucionó. Entonces Adán perdió la luz. Y qué triste que perdió la luz, porque la luz era la vida. O sea que cuando él pierde la luz, lo que perdió es la vida que se le había soplado. Entonces cuando él pierde la vida, pierde la luz, y entonces involuciona a nivel de tinieblas. Y si pierde vida, entonces involuciona al nivel de muerte. O sea que bajó, involucionó. Entonces, ¿qué pasó cuando él perdió la luz? ¿Qué pasó cuando él perdió la vida? Cuando él pierde la vida, cuando él pierde esa luz, comenzó entonces su mente a entrar en un estado de tinieblas, de un estado de muerte. Y lo que sucede en la mente del cristiano cuando pierde la luz y entra en un estado de muerte es que dice la palabra que su mente queda vacía. ¿Vacía de qué? Vacía del conocimiento de Dios, vacío de la vida que es según Dios. Entonces vivimos en una generación que está vacía de Dios, que está, como vamos a ver más adelante, ahí mismo en Efesios 4:18, dice sumergido su pensamiento en las tinieblas. O sea que involucionó. Primero se vació la mente. Bueno, primero perdió la luz. Después que perdió la luz, la mente se vació. Y cuando hay vaciedad de la mente, comienzan los pensamientos propios de esa dimensión o de ese reino de las tinieblas. Comienza a operar. Porque cuando las tinieblas es la ausencia de la luz. Y si en la luz, y si esa luz era la vida, entonces ahora tenemos a un Adán que lamentablemente vive en un mundo de muerte. Eso va a ser terrible. Eso es como los que apostatan o los que se regresan. Han gustado el don celestial, pero luego es bien tremendo. Fíjense que nosotros hemos tenido casos en la iglesia de hermanos que regresaron. Gente que regresó, gente usada con los dones del Señor, gente con frutos del Espíritu Santo en su vida. Y es triste cuando con el tiempo nos los encontramos, nos saludamos por ahí, pero su mente ya no es la misma, ya no hay una sintonía. El pensamiento ha sido invadido por las tinieblas. Pero luego dice que han sido excluidos de la vida de Dios por una razón, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza, esta versión dice de su cabeza, otra versión puede decir por la dureza del corazón. Entonces, prácticamente esto es lo que le pasó a Adán y lo que le pasó a su raza. Fueron vaciados de su mente involucionando cayeron en ese reino de las tinieblas. Y entonces el reino de las tinieblas comienza a operar ignorancia, a operar alejamiento en la vida de ellos. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos podemos ver en la Biblia las consecuencias, algunas consecuencias de perder la luz. Porque me he preguntado qué sintió Adán después que perdió la luz. Ese fue un momento trágico, hermano. Ese fue un momento bien difícil. De hecho, comienza a esconderse de Dios. Nos heredó en la naturaleza, nos heredó el hecho de vivir en tinieblas. Nos heredó un mundo de tinieblas y que contaminó todo. Cuando él pierde la luz, entonces cae en tinieblas y ahora hay sangre en su cuerpo. Ahora hay sangre en su cuerpo. No, bueno, a veces me gustaría saber más ciertamente, a ver cuáles en sí fueron los sentimientos que lo invaden. Pero mire, vamos a ver unas cosas aquí. Consecuencias de perder la luz. Lo primero que encontramos ahí como consecuencia de perder la luz fue una impureza sexual. El hombre cae
en un estado de impureza sexual. Y hoy en día estas generaciones tienen que batallar con un arma tan tremenda que golpea a la novia, que golpea a la iglesia y que también ha derribado altares, ha derribado ministros, ha hecho averías del reino de las tinieblas con la impureza sexual. Entonces, la impureza sexual no es un tema tabú en la iglesia del Señor, porque lo primero que Adán sintió al perder la vida lumínica fue eso, la impureza sexual. La Biblia dice en Génesis 3:7 que en ese momento se le abrieron los ojos. ¿En qué momento? En el momento en que él pierde la vida, que era su luz. Entonces, en el momento que él pierde la luz, que la luz se le va, se le abren los ojos, y dice la palabra que tomaron, la NBI dice, tomaron conciencia de su desnudez. O sea que no solo se refiere al hecho de que, bueno, se fue la luz y, ups, estoy desnudo, sino que tomaron conciencia. Como que antes no había conciencia, como que la cantidad de luz que los cubría estaba velando la realidad de la desnudez, por así decirlo. Entonces, cuando la luz se va, toman conciencia, bien enfático esto, ¿no? Toma conciencia de su desnudez, y esa palabra, ojos, fíjense que ahí subrayé en rojo, me imagino que se alcanza a ver, porque cuando dice que tomaron, en ese momento se les abrieron los ojos, la palabra ojos o ain se podía traducir como iniquidad, como placer, como agradar, como opinión, pero específicamente agarré 3, porque dice que en ese momento se le abrió el agrado de la desnudez, podría decirse. Si ayin u ojo es iniquidad, es placer, es agradar, entonces se le abrió el agrado, se le abrió la iniquidad de la desnudez, se le abrió el ojo o el placer de la desnudez cuando se fue la luz. Entonces, nuestras generaciones están siendo muy atacadas por ese espíritu de la impureza sexual, que no es nada más que del reino de las tinieblas. Y gente está atada con pornografía. Personas están atadas incluso muchas veces dentro de la iglesia, porque a veces hasta como penita da hablar de eso. Porque alguien puede decir, no, yo no, pero otro hermano podría decir, no, yo sí, y necesito que se me alumbre, porque ha perdido la luz. Entonces se le abre la iniquidad hacia la desnudez, y es a continuación que comienza una serie ahí de problemas en ellos. Porque dice la palabra del Señor, los cuales habiendo perdido el sentido moral, o sea, perdieron la luz, el sentido moral, dice, se entregaron al libertinaje. O sea que Adán, cuando pierde la luz, entra en una etapa de decadencia, pero tan profunda y tan profunda, que esas razas se degradan tanto, degradan sus cuerpos, y bueno, usted sabe, hasta hubieron otros seres, no sé si animados por lo mismo, atraídos por lo mismo, toman hijas de los hombres, pero perdieron el sentido moral, dice, y se entregaron al libertinaje, hasta practicar con desenfreno, dice, toda suerte de impurezas. Entonces, una de las primeras cosas que aparecen cuando la luz se va, es la carne, amado y amada. Es la carne. ¿Cómo yo sé que he perdido la luz? Bueno, una de las batallas de la carne que tuvo que sufrir el hermano Adán fue eso que yo le estoy aquí repitiendo. ¿Dice? Una batalla tan terrible. ¿Cuántos adulterios no han dejado a la deriva hogares? ¿Cuántas familias han sido destruidas porque quizás la cabeza o alguien dentro de la familia perdió la luz, involucionó, se llenó de tinieblas, su mente quedó vaciada? ¿Verdad? Bien se le podría decir cabeza hueca, ¿verdad? Cabe ahí, ¿ves? Don cabeza hueca, ¿verdad? Dejó hijos, dejó todo, allá se fue.
le cazaron la preciosa alma al varón. Se le fue la luz. Y entonces en Efesios señala algunas palabras así como libertinaje. O sea que lo que le pasó a Adán no es solo de estamos desnudos y ya, sino que el asunto fue más allá. Porque hubo libertinaje, prácticas desenfrenadas de las impurezas, de toda suerte, dice, imagínense. O sea, el término es bien amplio, toda suerte de impurezas. Entonces, Cristo decía algo respecto a esto en Lucas 11:34, cuando Él dice, tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Pero dice que si tu ojo recibe la luz, ¿qué pasaba con Adán? Adán era ser lumínico porque recibía luz. O sea que era un receptor de luz, pero era un proyector de luz. Y dijo el Señor, tu ojo es la lámpara de tu cuerpo, pero si tu ojo recepta pues, toda tu persona tendrá luz. Eso es lo que le pasó ahí a Adán, y que el Señor nos guarde, que nos pasó, que nos pasa, o que nos podría pasar. Fíjense, pero si tu ojo está oscurecido, dice, toda tu persona está en oscuridad. Entonces, ¿cómo sale alguien de esa oscuridad? ¿Cómo se restablece alguien de ese tipo de cosas? Dice que en la iglesia donde yo me crié, nosotros vimos, ¿verdad? Mire, hermano, nosotros nos quedamos asustados. Porque el pastor que en ese tiempo teníamos, llamó un día a todos los ministros que trabajamos con él y dijo, miren, está levantando algo bien feo en la iglesia. Porque quizás no me lo va a creer, fíjense, pero hasta en las propias oficinas de nosotros los pastores, ¿verdad? De repente encontramos ahí escenas raras. Mire, vive el Señor que no le miento. O sea, era una depravación, un manto de depravación que había surgido, y entonces se habían levantado algunos, digamos, que caminaban bien raro. Un espíritu de homosexualidad, hermano. Sí, porque a veces la gente dice, bueno, no nos afectó a los pastores, que conste, que conste, ¿verdad? No, pero nosotros viendo las ovejitas que de repente ya no caminaban como tenían que caminar, ¿verdad? Y la oveja ahí con la oveja, ¿verdad? ¿Cómo sería si es macho? Ovejo. La oveja con la oveja. Entonces fíjense que, pues de repente el pastor nos llamó honestamente, vio el Señor, él no sabía qué hacer. Porque había un grupo de líderes que decía, échenlos, pastor, que se vayan, van a corromper. Pues yo no los puedo echar. Y había otro pastor que era un pastor itinerante, que viajaba y que era como un tipo consejero de él, y él era venezolano. Y decía, mira chico, le decía, tienes que darles unas terapias y agarrarlos a todos. Y entonces, algunos nos preocupamos porque pensamos que iban a poner pastor de gays en la iglesia. O sea, hay pastor de esto, pastor de aquello, pastor de aquí, pastor. No había luz. No había operación de la luz. La luz no estaba operando. Algo la había obstruido. Entonces el cuerpo, las personas comienzan a vivir una oscuridad. Entonces, ese tipo de cosas no se ministra con psicología. No se revierte solo porque sí. Necesita que se le devuelva la operación lumínica al ser. A través de algo. Ya vamos a ver eso. Entonces, si tu ojo deja de recibir, ese es el punto. Yo creo que hoy, esta mañana, nuestro ojo está recibiendo luz. Usted se reúne cada vez en este lugar y el que toca la trompeta, bendito el Señor, ha sido puesto en este lugar para declarar y para que emane luz. Fíjense, la segunda muestra o consecuencia de la pérdida del ser lumínico era el huir de la presencia de Dios. El primero son las impurezas sexuales. Las impurezas sexuales.
Y que de repente, amado o amada, si hay alguien aquí que está teniendo alguna lucha respecto a la impureza sexual, lo que usted necesita y lo que hoy va a recibir es luz. Su cuerpo hoy va a recibir luz en un pan lumínico que se va a comer, ya vamos a hablar de eso. Pero la segunda consecuencia de la pérdida de la luz todavía se manifiesta en todos nosotros, que es huir de la presencia de Dios. Pero ¿por qué huir de algo que es tan precioso? Y hay gente que no huye del diablo. No huye de la tentación, y una tentación la agarra a alguien. Es terrible. Pero huye de Dios. Y entonces Adán y Eva tuvieron que huir de la serpiente. Pues no huyeron de ella. Entonces huyeron de la presencia de Dios. ¿Pero quién puede hacer eso? Pues alguien que no tiene luz. Le huye a todo lo que es de Dios. Biblia, estudio, oración, ofrenda, iglesia, pastor, no. Huye. Y tiene razón de hacerlo, porque está en tinieblas. Cuando oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el jardín, en el fresco del día, dice que el hombre y su mujer se escondieron. Qué Biblia, hermano. Esa profecía que hoy recibíamos, ¿verdad? Que el Señor decía, yo te busco en la mañana, así decía, ¿verdad? Te busco, te estoy buscando, pero no quieres estar conmigo. Mire, cuando el Señor habla, es porque va a traer sanidad. O sea, el Señor no habla solo para criticar y que nosotros nos sintamos culpables y con el gran peso. Cuando Él habla es porque va a sanar, va a hacer algo. Amado, amada, si usted ha andado huyendo de la voz de Dios, si se han andado escondiendo de la búsqueda de Dios, déjeme decirle que probable y seguramente, con mucho respeto, es porque la luz ha menguado. Y esa es la señal, bendito el Señor, que hubieron señales. Porque por medio de las señales podemos reconocer qué está pasando. Las señales nos transmiten un diagnóstico a nosotros. Entonces, ellos se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del jardín. Pero quiero que note esto, que cuando dice se escondieron, está hablando de que algo se apagó. Javá. Esconder en secreto, pero es apagar. Cubrir, encubrir, endurecer, ocultar, reservar, secreto. Nos mantenemos en un lugar secreto que no es la comunión con Dios. Nos alejamos. Algo se apagó. Entonces, ¿por qué huían? Porque algo se apagó. Y el Señor le decía a una iglesia en Apocalipsis. Sí, ya se acordó, ¿eh? Y le hablaba del primer amor. Aquel primer amor que habían dejado. Aquella llama que se había apagado. De hecho, el apóstol también creo que le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. O sea que estamos expuestos a que pueda menguar. Estamos expuestos en nuestra naturaleza, porque no nos hicieron seres lumínicos. La luz nos viene, pero de otro lado. La luz nos vino de Cristo. Pero naturalmente hay sentencia de muerte sobre nosotros. Naturalmente nacimos en un reino de tinieblas, de oscuridad, con una mente vacía, ajenos de la vida de Dios. Así que tenemos unas vecinitas, unas niñitas que vienen a jugar con mis hijas. Y un día estaban ahí jugando y una de ellas dijo algo indebido, ¿verdad? Dijo algo indebido y una de mis hijas saltó y le dijo, no, Meli, no, eso es pecado. Y la niña de 8 años, ¿qué? ¿Qué es pecado? ¿Y qué es pecado? Le dijo. ¿Y qué es pecado? Ellos van se reúnen en un templo romano. ¿Qué es pecado? Dijo la niña. Ya como que mi hija ahí le comenzó a decir, ¿qué pecado eso? Que Dios se ofende cuando vos haces algo. Y comenzó a explicarle. Entonces en ese momento yo como que presté un poco más de atención y vi 2 dimensiones. Y me dolió tanto la dimensión de la niña, porque es una dimensión natural, su mente está vacía.
ajena de la vida de Dios. Entonces, si a ella, de hecho se está aprendiendo el credo, porque va a ser la primera comunión. Fíjense. Entonces ahí en la casa lo repasa y le mete unos versículos. Mira, te voy a enseñar el credo, le dijo yo. Te voy a enseñar el credo. Juan 3:16, mira, aquí está el credo, vení. Yo no sé qué le va a decir el cura. Cuando le vaya, niña, dije el credo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que... Su mente está vacía. Naturalmente. Si Cristo no nos hubiera alcanzado, hermano, para usted y para mí, esto fue una locura. Estar sentado aquí domingo, hermano, domingo, que usted puede hacer cualquier cosa. Ah, sí, voy a chotear, a vagar, estar en casa. Sí, pero ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? A ver, el pastor dijo a los que se ven el domingo, le vamos a dar $10 cada uno. No, venimos aquí atraídos, nuestra mente fue cambiada. Nos cambiaron, nos pusieron la vida de Dios, sopló en nosotros. Entonces ya no vivimos como los que no tienen esperanza. Ahora tenemos esperanza. Vemos las cosas totalmente diferentes, de una perspectiva diferente. Entonces ellos se apagaron. Qué triste. Eso fue una de las más grandes tragedias. En Éxodo 33:14 dice que hay una bendición de la presencia. Dice, mi presencia irá contigo. Y cuando la presencia va con nosotros, dice, y te daré descanso. Ellos no entendieron eso. Hermano, ore. No, hermano, sí. Yo quiero que alguien me ayude. No, ahorita no necesito orar. Es que no tiene luz. Porque si tuviera luz, supiera que la sola presencia de Dios, ahí en medio de ese desierto, podría hacer que la roca, por muy dura, pero brote agua. Brote agua. Y no necesita llamar a nadie que le auxilie. La sola presencia. Pero lo que hace el ser sin luz, o el ser de tinieblas y de muerte, es huir de esa exquisita presencia. Huye. Es que no tengo ganas. Y es que el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y verdad, pero los que adoran, dice que en espíritu y verdad es necesario. O sea que al final se convierte en una necesidad. Entonces, usted está aquí hoy, en este día, por necesidad. Está consciente que tiene una necesidad y que otras cosas no pueden saciar esa necesidad. Y si van a saciarla, pero eso va a ser momentáneo. Y usted y yo no estamos buscando algo momentáneo y pasajero. Estamos buscando algo que sea permanente y que sea eterno. Y él dijo, mi presencia irá contigo. Adán, si él hubiera sabido, no hubiera huido. Yo quiero pensar que no solo le hablé una vez. Adán, y se fue. No sé en cuánto tiempo Dios lo anduvo buscando. Y lo anduvo buscando. Y él sabía que era el más buscado. Y huía. Y se iba. Allá descendió. Allá hay algo entre los árboles. Voy de aquí. Pero al día siguiente, quizás cuando hacía sus otras tareas, es que no estaba con una gran depresión, hermano, porque haber perdido la luz, ese pobre Adán, y volvía la visitación. ¿Cuántas veces Dios nos anda siguiendo, hermano? Nos sigue. Quiere algo con nosotros. Quiere algo. Lo que Él quiere es hacernos descansar. ¿Cuántos dicen amén? Quiere hacernos descansar. Entonces quiero decirle con mucho amor que no podemos huir de Él. Así sea las cuentas que tenemos pendientes con Él, hermano. Así sean las cuentas pendientes. Porque mire, eso es así como en el matrimonio. El hecho de que nos peleamos y que nos enojamos, no significa que dejamos de ser esposos. No significa que
que ya no, pues estamos enojados, ay, ya, aquí se terminó, ya ni voy a llegar a la casa. Ya ni voy a dejar dinero, ya ni voy a hacer. No, más difícil es. Más difícil tener que llegar a la casa, pues hay unas cosas que hay que llegar. Y no nos casamos para toda la vida, pues en las buenas y en las malas. Y en las no tan buenas también. Te daré descanso. Entonces Dios quiere volver al hombre a su vida. Quiere volverlo a la vida lumínica. Tiene que volver a la vida lumínica. No puede quedarse en la muerte, no puede quedarse en la oscuridad, no puede quedarse toda su vida así. Naturalmente algo tiene que evolucionar. ¿Cuánto dicen amén? Algo tiene que ser reiniciado y volver a empezar la vida de la luz. Uno dice que en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Muy bien, pero miren lo que dice ahí, en el verso 4. En él estaba la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres, en el principio. Pero Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne. ¿Y? No, pues sí, que el asunto es que en el principio existía el verbo y ahí estaba la vida. Esa es la vida original. Es la vida es nuestro origen. Nuestro origen es la luz. Nuestro origen no es la muerte. Nuestro origen es la luz. Y si tenemos que pelear y batallar para alcanzar ese perfeccionamiento, lo vamos a hacer. Y el verbo, dice la palabra, que se hizo carne. Dice la Biblia que se hizo carne. Entonces, cuando el verbo se hizo carne, se puso a nuestra disposición. Ahora estaba dispuesto para ser consumido por nosotros. Y como carne se sirve para nosotros, habitó entre nosotros, dice. El verbo se hizo carne. Y cuando se hizo carne, su gloria sí fue vista. Su gloria fue vista. Y la gloria la describe como la del unigénito del Padre y que tenía gracia y verdad. Esa era la luz de Adán. Una luz llena de gracia, una luz llena de verdad. Entonces, esa carne que desciende, dice Juan, es el pan vivo. Yo soy, y dice, el pan vivo que ha bajado del cielo. Y mire qué precioso esto. Por eso es que este pan que vamos a comer hoy, esta mañana, es un pan que puede reiniciarnos a la vida de la luz. Porque ese pan es el verbo que bajó. Es un pan vivo. El que come de este pan vivirá para siempre. Se reinicia y vuelve a hacer todo como al principio. Se restaura la vida lumínica. Pues hoy por hoy, hermano, Dios nos ayude, amén. Hoy por hoy Dios nos ayude. Pero el que coma de ese pan vivirá para siempre. Y el pan que yo voy a dar es mi carne, entregada para que el mundo tenga vida. Entonces, ¿cómo puede el hombre volver a tener vida? El que perdió la luz y ha caído en aquellos delitos que yo le hablaba, en los delitos inmorales, está huyendo de la presencia del Señor. La manera de que se le transmita la vida es a través de un pan. Un pan. O sea que el verbo, la palabra, tuvo que hacerse pan y poder entrar en nosotros. Entonces dice la palabra del Señor que la luz y las tinieblas no pueden unirse, pueden estar juntos. O está la luz o está las tinieblas. Pero cuando comemos ese pan, las tinieblas que hay en nuestro cuerpo, por causa de la carne aquella que fue maltratada, tiene vida. Tiene vida. Eso es
es bien precioso porque en esa cuarta, bueno, usted se come el pan aquí. Y aquí no hay nada así. Mis hijas ven ¿cómo se llama la película de las campanitas y esas, las Tinkerbell? O sea, seguramente aquí no vamos a ver esos efectos en su cuerpo. Pero el hombre interior comienza a convertirse en una luz. Usted ha estado teniendo batallas. En el nombre de Jesús, usted va a tener victoria. Usted va a tener victoria. Si usted está batallando y si usted quiere ser de los que se perfeccionan y quiere echar fuera las tinieblas de su vida, al comer hoy esta mañana, dice la palabra, ese pan de vida, las tinieblas de mi cuerpo desaparecen. Qué precioso, hermano. Usted ya sabe. Así nos pasó a todos, de donde nosotros veníamos. Ahí antes de la Santa Cena, el pastor ponía a la iglesia en 3 días de ayuno, para que se le fuera todo lo... porque no puede tomar la Santa Cena, la Cena del Señor, porque éramos muy pecadores, hermano. Nos ponía 3 días de ayuno seco, o sea, comenzaba lunes, la última comida que se hacía, y todas las familias de la iglesia que nos congregamos ahí, era el domingo en la noche. La última comida. ¿Sí? Algunos de escondidas abríamos el refrigerador, de escondidas nuestros padres, ¿no? Atornarse ahí y cerrarla. Cuando ellos estaban orando en el cuarto, si no vamos a aguantar. Entonces, no se comía todo lunes, hermano, todo martes, en serio. Y el miércoles, la primer comida era la Santa Cena. Y el pueblo dice, amén. Así porque ignorábamos que lo que se nos iba a dar era vida. Y que Él no ha venido para los que están sanos. Él vino para los que están enfermos. Y eso es una enfermedad, tener tinieblas. Es una enfermedad. Algunos parecemos tinieblas con el color que el Señor nos pintó, ¿verdad? Pero Dios no guarda de tener las tinieblas adentro, ¿verdad? Entonces no necesitamos nosotros, que mis hijas me ponen apodo a veces, fíjese. Canelito me dicen, a ver. Vamos a reducir la mesada, ¿verdad? Entonces, el mundo tiene vida. Tiene vida. Mire, Juan 6:56 dice, el que come mi carne. Pero ahora se incluye otro ingrediente, mire, y bebe mi sangre. En mí permanece. Adán se apagó porque ya no receptó luz, ya no permaneció en él, ya no permaneció en aquella luz primaria, ya no receptó. Ahí podríamos pensar que algo hizo sombra, dejó de percibir, pero en mí permanece el que come mi carne y bebe mi sangre. Pero no para ahí, no solo permanece en él. Yo en él. Adán estaba en él, pero con el nuevo pacto de la sangre, ahora él también entra en nosotros. Entra y trae vida. Entonces, en él estaba la vida. Esa vida es a la que nosotros hemos sido llamados a permanecer en ella, a permanecer en esa luz. Por eso que hoy, en esta mañana, usted y yo vamos a ser receptores de una vida del cielo, de una vida de Dios. Mire, esta vida nada lo puede comprar. Nada lo puede comprar. El mundo convencional trata de generar cambios en la vida de las personas. Trata de ayudar y se le puede llamar y ser condescendientes con los que están padeciendo algún tipo de desviación en su vida. Pero solamente hay un camino para que esa luz entre en nosotros. Y el camino es Cristo. Y ese camino es Cristo. Yo quiero esta mañana que se ponga de pie. Mire, pues sí, no me quiero pasar el tiempo, ¿verdad? Pero quiero que se ponga de pie ahí donde está. Quiero que cierre sus ojos un momentito antes de entregarle el tiempo al pastor.
Quiero que cierre sus ojitos ahí donde está. Si usted quiere levantar sus manos y decirle, Señor, hoy esta mañana te agradezco porque tú preparaste un plan tan perfecto para no dejarme a mí perdido en las tinieblas. Y que si usted está aquí en la mañana, vuelvo y repito, y estás batallando con las tinieblas, quiero recordarte que dice la palabra del Señor que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de su Hijo amado. Y que las tinieblas no tienen alcance sobre tu vida cuando este pan y esta sangre ha entrado en tu cuerpo. De manera que hoy, esta mañana, con mucha seguridad, puedo creer que todos que estamos aquí anhelamos participar de ese cuerpo, de esa carne que un día fue triturada. Anhelamos participar. Hoy, esta mañana, ahí donde usted está, levante sus manos. El sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ministerios Ebenezer.